Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. Esto es Brutalmente Honesto. Hoy día tenemos un programa interesantísimo, la verdad. Yo estoy bastante conmocionado con ciertas cosas que he estado observando últimamente. Me he pasado 2 días viendo y revisando un programa muy interesante de Tucker Carlson. Es uno de mis periodistas favoritos. En primer lugar porque es un tipo con valores morales muy grandes. Es un hombre de Cristo. Es un hombre proclamado cristiano, autoproclamado cristiano, y es un hombre que veo que tiene una conducta bastante recta. Por eso pues yo la admiro bastante, ¿no? En segundo lugar porque es una persona muy inteligente. A lo menos yo he visto literalmente tener invitados que supuestamente en la política y la retórica de los Estados Unidos eran los cucos, eran los monstruos, ¿no? Y él literalmente se los almorzaba. O sea, literalmente los hacía añicos. Y no los hacía añicos pues con maldad, con el sarcasmo estúpido, con insultos, vejaciones. No. Él los destruía con inteligencia, simplemente haciéndoles preguntas que no podían responder porque si no mentían, ¿no? De ese tipo de periodismo, ese periodismo antiguo, del periodismo aguerrido, fuerte, ¿no? Es admirable. Yo la verdad lo admiro bastante. Es un hombre al cual lo admiro con la idea de algún día poder tener su prestancia, ¿no? O sea, yo realmente me sentiría completamente orgulloso de poder llegar a un nivel como él ha llegado, sin lugar a dudas. O sea, eso es un tipo muy inteligente, muy inteligente. Entonces, me he tomado el trabajo del día de ayer y hoy revisar su programa. En esta entrevista él tiene como invitado a un doctor, a un médico americano bastante reputado. Él es un psiquiatra, el doctor Amen. Qué curioso, ¿no? Tiene un apellido fuerte, Amén, ¿no? Él es un psiquiatra bastante reputado y es especialista en estudios del cerebro. O sea, literalmente, él analiza el deterioro mental en base a un escaneo cerebral, ¿no? Él literalmente escanea cerebros, ¿no?, de sus pacientes para poder dilucidar el motivo y razón por los cuales tienen comportamientos que no deberían tener, ¿no? Entonces, en definitiva, es un tipo bastante lúcido, es una persona con bastante experiencia, ¿no? Y es una persona que tiene muchos años en la profesión. Inclusive en una parte de la entrevista, pues él menciona
que él trabaja, ¿no? Desde el año 82, ¿no? Del año 82 en California, si no me equivoco, él empieza sus primeras prácticas, ¿no? Entonces, como podemos observar, pues claro que tiene un bagaje, tiene un tiempo metido en todo esto, y pues obviamente eso le genera una muy confiable credibilidad, ¿no? Entonces, él dejó cosas que a mí me llamaron muchísimo la atención, y sobre todo le está proponiendo que nos hagamos una pregunta frecuente en nuestro día a día. Y la pregunta es sencilla: si lo que consumimos le hace bien o mal a nuestro cerebro. Simple, ¿verdad? Simple, aparentemente. Es lo que él propone. Él dice, si queremos evitar problemas mentales a futuro, lo que tenemos y debemos de hacer es preguntarnos a diario, en nuestro día a día, si lo que consumimos nos hace bien al cerebro o no. Y dijo algo que a mí me llamó también muchísimo la atención, ¿no? Él dijo que el único órgano del cuerpo humano donde sí importa el tamaño es el cerebro. Y vamos a continuar con esto y mucho más en unos segundos. Solo quiero hacer unas cuantas menciones. En primer lugar, dedicar el programa, como siempre lo hago, para siempre y por siempre, a mi padre ahí en el cielo. Un beso grande, te amo mucho, papá, muchísimas gracias. Saludos para Berniet, saludos para don Emilio, saludos para allá por Brasil, a mi suegra y a mi suegro, a don José y dona Vanilda, fuerte abrazo para ustedes. Saludos para Carlitos Tafur, fuerte abrazo. Para Alexander Ra, fuerte abrazo. Saludos para mi amiga Katy, fuerte abrazo, también gracias. Juan, fuerte abrazo también. Y bueno, continuamos con el tema, que es muy interesante, ¿no? Varias cosas que dan para pensar. En primer lugar, me llamó muchísimo la atención que durante la entrevista él hacía hincapié al uso de la marihuana, ¿no? Nosotros en la cultura pop nos hemos acostumbrado a entender de que la marihuana es una droga soft, que es una droga suave, y por ser una droga suave no acarrea tanto daño como las otras drogas, ¿no? E inclusive hay un lobby muy fuerte en los Estados Unidos y a nivel mundial que propone el uso terapéutico de la marihuana para diferentes problemas médicos, ¿no? Con éxito, ¿no? Por ejemplo, para las personas que tienen ataques epilépticos, ¿no? Se les suministra el aceite de THC o el tetrahidrocannabinol, como es conocido en su nombre científico. Para las personas que tienen glaucoma, que es la presión alta ocular, ¿no? Y para personas que tienen problemas de apetito, para paliativos cancerígenos, para personas que sufren dolores, ¿no? Y él dice algo que me llamó mucho la atención. Él dijo que las personas que usan marihuana incrementan 600% su riesgo de tener ataques cardíacos. Eso me voló la cabeza. No lo podía creer. No sabía qué tan dañino podía ser, ¿no? Y otro de los datos que también tiró, que me llamó mucho la atención, es que siempre ha habido esa famosa réplica instantánea al uso de ciertas cosas que nosotros pues sabemos que no son del todo positivas para nuestro organismo, ¿no? Y siempre ha habido esa ataque y contraataque de alcohol versus marihuana, diciendo pues que la marihuana, por ser una planta, es mucho más saludable que el alcohol, pero resulta que prácticamente es casi lo mismo, ¿no? Y sobre todo
que reduce el correcto fluido de sangre en el cerebro. ¿Y qué ocurre con el cerebro? El cerebro reduce de tamaño, el cerebro se achica. ¿Y qué pasa cuando el cerebro se achica? Pues simple y llanamente hay áreas del cerebro que dejan de funcionar y por consiguiente aparecen las enfermedades mentales como las psicopatías, la ansiedad, la depresión, el Alzheimer, la demencia senil y todo eso, ¿no? Y para aquellos que somos hijos y tenemos aún padres mayores, haces una retrospectiva en los estilos de vida y realmente coincide mucho con lo que él dice, ¿no? Hay algunos tips que él realmente ha lanzado que caramba, son bastante difíciles, no imposibles, pero sí difíciles, ¿no? De cómo conservar una salud mental buena y poder llegar a un estadio de nuestras vidas donde no suframos tanto, porque yo he sido testigo de primera mano que los problemas mentales en un familiar debe ser una de las situaciones más tristes y dolorosas que le puede pasar a un ser humano. Yo creo que si no es la peor, debe ser una de las peores, ¿no? Ver cómo un ser querido se deteriora, pierde la noción del tiempo, pierde la noción de ubicuidad, no reconoce a la gente que es su familia o las amistades. Ese es un tema muy delicado, ¿no? ¿No? Y bueno, siempre se dice, ¿no? De que es una situación normal en la tercera edad, pero el doctor Amen, sostiene que no es cierto eso, que no es cierto, que con una buena política preventiva se puede literalmente superar, ¿no? Literalmente superar todo esto. Entonces, él da algunos tips interesantes y se habla de muchas cosas muy buenas. Voy a poner un poquito el video para ir comentando a pocos. La verdad, son 2 horas. Y obviamente no voy a poner las 2 horas porque para empezar el programa es solo 1 hora. Pero sí, creo que es de valiosa importancia porque yo siempre hablaba con mi esposa y le decía, en mi humilde concepción, ¿no? Es la forma que yo pienso, yo le decía, el problema para mí nunca ha sido envejecer, el problema es envejecer mal, ese es el problema, ¿no? Y soy consciente ahora que los hábitos que tenemos van a marcar la ruta de cómo vamos a envejecer. Ahora, no está siempre esa disyuntiva, ¿no? Diría yo, esa duda de decir que puede ser mejor, ¿no? Irse un poco más joven con una enfermedad dolorosa y fulminante, ¿no? O durar mucho, pero deteriorarte paso a paso hasta llegar a un momento en el cual ya estés literalmente muy delicado, ¿no? O sea, ¿qué es mejor, el corto plazo y rápido o el largo plazo y lento, ¿no? Y la idea pues es que ninguna de las dos, ¿no? Ninguna de las dos. Ahora, yo soy un creyente acérrimo de que en la vida uno no puede vivir con miedo, porque es seguirle el juego al enemigo, ¿no? Que es en este caso el adversario, que es Satán, el rey de la mentira, ¿no? El dueño de este mundo tridimensional, ¿no? El que lo maneja, lo menos, el manejador, el manager, el que está detrás de la política, la economía y todo eso, ¿no? Sería darle el juego, sería decirle, entonces tengo que tenerle miedo a todo. No es la idea, ¿no? Pero sí, definitivamente la moderación, ¿no? La moderación es algo que deberíamos tener en cuenta. Y bueno, él menciona también ciertos productos naturales que a mí me ha llamado muchísimo la atención. Por ejemplo, él dice que el azafrán, la cúrcuma
y una dosis apropiada de zinc se ha demostrado fidedignamente por estudios profesionales puede reducir o eliminar la depresión. O sea, que podría reemplazar un tratamiento con química sintética, dependiendo, claro está, de la gravedad, ¿no? Dependiendo, ¿no? O sea, una persona con una depresión altísima y pensamientos suicidas, tal vez no para ese tipo de personas, ¿no? Pero para una persona que está iniciando un proceso depresivo, no, estos productos naturales podrían reemplazar algún tipo de medicina. Y es que el problema está, y lo dice el doctor Ayman, de que hay un facilismo en lo que viene a ser las prescripciones de fármacos de salud mental. Y él se queja de eso, ¿no? Él dice, a lo menos en los Estados Unidos, él está hablando del caso americano, ¿no? Él dice que en los Estados Unidos es muy fácil ver a un niño y decir, mira, ¿sabes qué? Este niño tiene depresión, este niño tiene trastornos compulsivos, este niño tiene dislexia, bla, 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 en fin, mil cosas. Y de frente, boom, a bombardearlo con remedios, de frente a tirarle las medicinas, ¿no? Y él no encuentra eso positivo, obviamente, ¿no? Porque veo que él es un profesional que sí tiene pues conciencia del juramento hipocrático que es salvar la vida de los demás, ¿no? Mientras que hay muchos médicos que, vamos a ser sinceros, son motivados en su mayoría por lo económico, ¿no? Yo suelo llevar a familiares a ciertas clínicas que son pues accesibles, ¿no? Porque si bien es cierto cuentan con seguro de salud, salud no soluciona, ¿no? A lo menos para ciertas dolencias te vas a pasar la enfermedad y el agravamiento esperando que te den la cita, ¿no? Porque está sobresaturado. Y eso lo sabemos de hace tiempo, ¿no? Mis padres, que tuvieron la suerte de trabajar para el Seguro Social del Perú, me cuentan que antes había un manejo más organizado porque habían divisiones, ¿no? Estaba el Seguro Social del empleado para empleados y el Seguro Social obrero. Pero pues en las épocas demagógicas donde se decía, no, eso es clasismo, ¿cómo se va a hacer eso? Boom, se juntaron las dos y complicaron el tema gravemente. Al extremo que está hipersaturado, ¿no? O sea, simple y llanamente no se dan abasto. Y para eso han aparecido pues estas clínicas accesibles económicamente, solidaridad, todo eso, ¿no? Clínicas de solidaridad que realmente es una gran obra. Yo tengo que decir, Castañeda del Ocio se hizo un golazo. Yo creo que uno de las cosas buenas que uno puede rescatar de ciertas autoridades, ¿no? Que te puedes recordar, que te puedes mañana más tarde conmemorar y decir, bueno, de las cosas malas algo se hizo bien. Pero veo cómo los visitadores médicos están a la expectativa de los doctores, pero sí, de una forma, no sé cómo describirlo, es como cuando a veces vas a algún lugar turístico y se te acercan porque piensan que de repente vienes de otro lugar y tienes plata para comprar las cosas y te acechan como pirañas, literal. He visto doctores que son embestidos por 10 visitadores médicos al mismo tiempo. Señor doctor, le voy a dar eso. Y me he enterado, gente me ha contado, que promocionando ciertas medicaciones se ganan membresías de club de viajes, se ganan invitaciones a conferencias en el extranjero, paseos en crucero, mil cosas, mil gollerías. Justamente pues impulsando medicamentos que no necesariamente son útiles para la persona, ¿no? ¿No? Esos famosos convenios que hay, ¿no? Entonces realmente veo que el doctor Amén
Es una persona consciente y él está generando mucho revuelo en los Estados Unidos porque ha hecho muchas investigaciones específicamente utilizando el escáner cerebral, ¿no? O sea, él tiene pacientes y no se limita a prescribir medicación simple y llanamente porque, entre comillas, vea un comportamiento típico de un tipo de mal o dolencia mental. No, no se conforma con eso. Él hace un escaneo cerebral donde el cerebro le puede dar un indicativo de una patología, de un mal mental. Y una de las cosas que le ha llamado la atención mucho es que dice que la parte frontal, el cerebro, la parte del cerebro que está justamente en nuestra frente, es una parte vital para el funcionamiento del organismo en su totalidad. Y se ha percatado que hay una reducción de masa encefálica en esa área y un mal funcionamiento producto, por ejemplo, del uso de la marihuana, ¿no? Él dice que ha sido muy atacado por lobbies que promueven el uso de la marihuana, porque él es uno de los pocos que está haciendo investigaciones respecto a los daños mentales, cerebrales que está produciendo, ¿no? Yo a lo menos recuerdo mis años de juventud, ¿no? Que siempre se decía pues de que te volvía lento, que te volvía medio atontado, ¿no? Y después de un momento a otro vino la moda de que es medicinal, que no te hace daño, ¿no? Y todo eso. Y él en su investigación ha descubierto pues que el uso continuo y prolongado de la marihuana disminuye la masa encefálica, igual que el alcohol, igual que la nicotina, ¿no? Y otro detalle muy importante también, está llevando un estudio que está prácticamente por lanzar en un libro, donde se está prácticamente comprobando que el uso de la anestesia general puede ocasionar un daño cerebral irreversible que termine en un Alzheimer, demencia senil, ¿no? Y eso es un dato bien preocupante. Él dice que tuvo la oportunidad de tener una paciente y esta paciente pues había sido alcohólica. Y en su revisión y todo, después de un tiempo donde pues entró un programa para eliminar ese tipo de mal hábito y todo, ella estaba muy bien. Se había regenerado su masa encefálica, ¿no? Entonces es ahí que él dice que pues haciendo programas preventivos de dolencias a futuro o simplemente llevando una vida moderada en ciertas cosas, puede recuperarse. O sea, esa es la noticia más bonita del día, ¿no? Puede recuperarse. Obviamente dependiendo del estadio, ¿no? Nadie dice de que de un día para otro cambias un hábito que has tenido 45 años, 50 años, 60 años y que te recuperas como si tuvieras 12. Él no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que puede recuperarse. Lo que está diciendo es que hay mejorías. Y bueno, esta paciente estaba muy bien, él estaba muy contento y de un tiempo se comunica a ella y le menciona que ella posiblemente estaba con Alzheimer, y cuando él la convoca para que sea revisada con el escáner cerebral, se da cuenta pues que había un daño severísimo en su cerebro, en la parte frontal del cerebro, ¿no? Y él se queda sorprendido y le dice qué es lo que ha podido ocurrir. ¿Has recaído en tu mal hábito del alcoholismo? Y le dice no. Y le menciona que había tenido una cirugía. Y cuando él chequea
el papelito famoso, ¿no?, de los medicamentos y la información que se encuentra disponible en línea a veces, pues comprueba de que la anestesia general, en su mayoría, muchas anestesias generales que se utilizan, pues ocasionan daño cerebral. Y eso es muy, muy, muy grave, porque la mayoría o todas las personas obviamente van a operarse para solucionar un problema, no para que les aparezca otro, ¿no? Sí, llamativo. Igual también él menciona un caso muy interesante de un familiar suyo, un ahijado, que dice que era pues un niño bastante noble, bastante tranquilo, ¿no? Un niño aplicado, ordenado en su vida, y a eso de los 8 9 años le comunican los padres del ahijado de él, familiares de él, pues que él había actuado de una forma muy agresiva con una compañerita en la escuela, ¿no? Y que estaban muy preocupados porque no era su naturaleza, ¿no? Y que inmediatamente pues ya le estaban dando medicina para cuadro psicótico y todo eso, ¿no? Inmediatamente, ¿no? Y él dice que bueno, él siendo médico también pide hacer exámenes exhaustivos, entre ellos pues un escáner cerebral, ¿no? Y bueno, colegas le mencionan, le comentan que ¿para qué hacerle un escáner del cerebro? Ya sabemos que pues tiene problemas psicóticos, entonces hay que simplemente darle medicación para eso y se acabó. Pero él descubre, gracias a su insistencia, de que él tenía en el lado izquierdo una inflamación, si no me equivoco, una protuberancia, un tumor, que estaba provocando esas acciones. O sea que el niño era completamente sano y se comportaba perfectamente bien y equilibrado antes de que se detecte esa anomalía. Y la detecta justamente el doctor Amén. O sea, si no la detectaba, era simplemente la clásica, démosle pastillas como si fuera comida de pollo y se acabó, ¿no? Y ya. Y supuestamente eso lo estabiliza y se acabó. Pero no, él fue más allá. Él hace el escaneo, descubre ese tumor y bueno, busca la forma de que operen a su familiar, en este caso su ahijado, y eso fue la solución. Le operan el tumor y el niño ahora es un hombre, padre de familia, dueño de su propio negocio, casado, con hijos, completamente saludable, y se acabó el problema, ¿no? Entonces ahí viene la reflexión de por qué en muchos círculos médicos no se está promoviendo ese tipo de tecnología para averiguar posibles orígenes de comportamientos, ¿no? Porque simplemente se deja por el tema digamos, no tanto neurológico, sino de cuestión ligada pues al comportamiento y punto, ¿no? Sin entender que el comportamiento es derivado de el cerebro. El cerebro es el que gobierna los pensamientos y los movimientos de este robot biológico que llamamos cuerpo, ¿no? Entonces es bastante, bastante interesante. Bastante interesante. Yo la verdad he disfrutado muchísimo la entrevista, la he visto 2 veces. Y menos mal que la he encontrado también en español. Pero es preocupante también otra cosa que menciona, que la juventud en los Estados Unidos que está consumiendo marihuana como si fuese pues, ¿no? Cualquier cosa. Y si nos ponemos a reflexionar, lo vemos en las películas, ¿eh? Cualquiera que tenga un tiempo de ver una película cómica de los 2000, de los 90, hasta en la actualidad, pues aparece la marihuana como si fuera cualquier cosa, ¿no? Yo he escuchado gente decir que la marihuana es más saludable que el tabaco, ¿no? Ambas dos son malas, ¿eh? Yo tampoco no tiro la piedra y escondo la mano,
No, yo he sido bebedor social, lo sigo siendo, y también he sido fumador social, y lo sigo siendo, ¿no? Y ahora, pues con lo que he visto, eh, no, te invita a la reflexión, ¿no? Te invita a la reflexión, no al miedo, vuelvo a decir, no al miedo, ¿no? Porque si uno le va a tener miedo a las cosas, entonces, ¿qué tipo de ser humano somos, ¿no? Pero sí buscar la salida a un tipo de moderación, ¿no? ¿No? Porque creo yo, y es mi humilde opinión, al fin y al cabo, ahí la frase más antigua es la más cierta, la que usamos todos, ¿no? Y todos los días. Todo en exceso hace daño. Inclusive él menciona ciertos mitos que van en contra de los estudios científicos. Y si recordamos, pues en la época de los 90 recuerdo muchísimo que se puso de moda el término de tomarse un vasito de vino, una copita de vino o dos en la cena es muy bueno para el corazón. Y él dice que es completamente falso, que no se sabe de dónde han podido inventar eso. Dice que es muy dañino y afecta muchísimo al cerebro, justamente al área del cerebro que es la más importante. Otro dato interesantísimo que me voló la cabeza, él es médico personal de un basquetbolista de la NBA y su mujer, la mujer del basquetbolista, ¿no? Se queja con el médico, ¿no? Y le dice pues que siente que su marido, el esposo, es un esposo muy ausente, muy ido, muy distraído, con el que no cuenta para muchas cosas porque es un fumador de marihuana. Y entonces yo dije, un ratito, o sea, es un profesional atleta de élite y fuma marihuana. Y resulta que pues me termino enterando, gracias a esta entrevista, que en la NBA no, es, no está reglamentado el antidoping. O sea, que la mayoría de jugadores de la NBA, como, o sea, del básquetbol profesional, pueden consumir marihuana de forma recreativa y no pasa nada. Es más, este basquetbolista le decía al doctor que él sentía que jugaba mejor cuando estaba marihuaneado. O sea, en pocas palabras, él para jugar entraba, como se dice en inglés, high. O sea, entraba volado. Es una cosa que yo en la vida me iba a imaginar, jamás me iba a imaginar, nunca en la existencia mía me iba a imaginar que para que en los Estados Unidos un atleta de élite de ese deporte pueda drogarse. Qué locura, qué locura. No, por eso yo me divierto llevando este programa a ustedes, porque me obligo a estudiar, ¿ya? Wow, es tan lindo aprender todos los días. Todos los días veo documentales, leo libros o escucho algo interesante, un podcast, no solo porque me guste, porque de por sí siempre me ha gustado, sino porque me obligo para tener un material para conversar con ustedes, para compartir con ustedes, ¿no? Esa es la idea, esa es la gracia. Entonces, pues nada, vamos a poner un poquito de la información sobre el doctor, que es muy, muy interesante. Y antes que nada, no me quiero olvidar, tengo esta información que recopilé con mi esposa y que bueno, queremos compartir con ustedes para que lo tengan en cuenta, ¿no? Obviamente, pues sin la exageración del caso, ¿no? Porque yo soy el enemigo número uno de la exageración, por si acaso. A mí no me gusta la exageración, a mí no me gusta la cucufatería, no me gusta. Pero sí le presto atención a ciertas cosas porque obviamente pues es para el bien de uno, ¿no? O de repente no de uno, sino de un familiar, de un amigo, ¿no? Y otro dato, ahí está, muy interesante. El tema del sobrepeso, ojo, nosotros en el Perú luchamos, batallamos y peleamos todos los días con el tema del sobrepeso. Y me incluyo yo, por ejemplo.
Eh, para aquellos que de repente no lo sepan, yo he sido trasplantado a los Estados Unidos cuando era algo joven. Hice mi vida allá y pues nada, me acostumbré al sistema de alimentación y todo eso, de muchas cosas, ¿no? De la vida en sociedad allá. Y por cosas que son de Dios, porque solo Dios sabe por qué ocurren, vine a un viaje de visita, porque yo por lo general, por motivos laborales y X, no solía pasar más de 15 días acá en Perú. Eh, y sin embargo, bueno, vine una temporada a compartir con la familia y mi madre sufrió un accidente fatal, grave, donde casi pierde la vida, y eso fue lo que me dio el cachetadón de existencial, donde caí en cuenta que yo soy hijo único y no tengo quien se encargue de mis padres, que mis padres estaban haciéndose grandes, y no tengo yo a nadie que me ayude, ¿no? En el sentido de tomar responsabilidades, ojo, porque en el sentido logístico, claro, tengo mi nana que es mi brazo derecho en el cuidado de ellos, y más nadie, ¿no? Bueno, mi esposa me apoya en ciertas cosas, pero al fin y al cabo, quien tiene que tomar las decisiones y que tienen que hacer la logística soy yo, más nadie, ¿no? Entonces, ahí me cae la ficha que me tengo que quedar, ¿no? Que me tengo que quedar acá en el Perú. Entonces, bueno, habituarse a la sociedad nunca es fácil, nuevamente, sobre todo porque yo me fui medianamente joven y prácticamente yo me hice allá, porque yo acá en el Perú no llegué a trabajar nunca. Yo estudiaba, tuve trabajitos, cachuelitos, cositas de chico, ¿no? Con familiares, ¿no? Pero no fui empleado que iba a un centro de trabajo a diario con un horario, no, no. Eso lo hice allá. Entonces regresar aquí al Perú era volverse a acostumbrar a todo, o sea, empezar de cero. Y es una experiencia que muchas veces puede ser bastante estresante, muchísimo. Y yo creo de que hasta ahora no he podido completamente adecuarme, ¿no? Pero volviendo al tema alimenticio, eh, mantenerse en línea en Perú es muy difícil, porque la comida es muy buena, ¿no? Es riquísimo, acá todo es rico. Vamos a decir las cosas, ¿no? Mi mujer dice algo muy sabio. Ella dice, acá hay bueno, buenísimo, espectacular, súper espectacular, divino, magistral. O sea, acá feo, malo, horrible, asqueroso, tendrías que ir a un sitio muy, pero muy complicado, ¿no? Por lo general, ¿no? Encuentras sitios donde comer bien y comer barato, ¿no? Por ejemplo, hace poco, saludos para la familia Tapia allá en Barranca. Tuve la oportunidad de pasar un fin de semana en Barranca con mi esposa y con mi gran amigo José y Carito. Un fuerte abrazo, chicos. Y la verdad que, wow, Dios mío, en Barranca es espectacular cómo se come. Es impresionante. Para aquellos que no conocen, es un poquito al norte de Lima. Debe ser manejando unas 3 horas y pico, de los cuales te tiras 2 horas y pico en el tráfico del cono norte, ¿eh? Pasas eso y llegas en 3 patadas. El problema es el tráfico del cono norte. Pero vale la pena. La comida es deliciosa, la comida es baratísima, pero baratísimo, baratísimo. O sea, el otro día fuimos a comer, creo que éramos 7 adultos y un niño, y la cuenta que no pasó ni de 190 soles para 8 personas, 7 personas u 8 adultos y un niño. O sea, la vida. Y con gaseos y con aperitivos y con todo, con todo. Es alucinante Barranca. Pero me di cuenta de un detalle, que hay muchos gorditos ahí. La gente es muy gordita por ahí. Y eso genera, el sobrepeso genera reducción de masa encefálica.
Por eso la gente que tiene sobrepeso es gente que se deprime, es gente que es un poco más lenta para razonar, gente que tiene más flojera mental, ¿no? Y eso es un detalle que no es menor, ¿no? Que no es menor. Yo hago un mea culpa personal, pero me acuerdo que en la época de pandemia, pues te venían con el cuento que ¿no? Una semana, que 15 días, que al otro mes, que al otro mes, y subí muchísimo de peso. Hasta ahora sigo peleando con ese exceso. Solo que en mi caso personal, y en mi caso personal, no soy ejemplo de nada ni de nadie, yo siento bastante gusto por el deporte, sobre todo por el gimnasio. Me agrada. No, para mí mi momento de gimnasio es un momento divino. Es como un encuentro con Dios, literal. Porque en primer lugar no llevo audífonos, no hablo con nadie, no me distraigo. Me dedico a hacer mi deporte, mis ejercicios y a hablar conmigo mismo. A hablar conmigo mismo, a tener el tiempo de hablar conmigo mismo y razonar conmigo mismo qué vamos a hacer, los planes, un momento de paz personal, ¿no? Estoy en mi mundo, no me distraigo. Entonces, bueno, eso me ha ayudado a reducir bastante de tamaño de tallas, ¿no? Pero el problema de la obesidad es un problema grave, ¿eh? O sea, no es fácil. Y es que yo lo poco que puedo aconsejar, porque nutricionista no soy, es no duplicar las dosis de carbohidratos, ¿no? Por ejemplo, y es riquísimo, no me malinterpreten, no estoy con eso queriendo decir de que no se debe hacer, ¿no? Yo quién soy para decir eso, cada uno escoge su camino, ¿no? Pero por ejemplo nosotros comemos lomo saltado que tiene papas fritas con arroz. Los tallarines verdes que tienen tallarín, que ya es harina, carbo, con su papa a la huancaína montada, ¿no? O los tallarines rojos con su papa y su ocopa de repente, ¿no? O sea, carbohidrato más carbohidrato, ¿no? Yo lo que he hecho y me funciona y ojalá les sirva a ustedes es durante la semana limitar el doble consumo de carbohidratos en una misma comida. Entonces, por ejemplo, si como un seco, como seco con frijoles y en vez de arroz le procuro colocar un carbohidrato que sea más fácil de digerir y que sea menos pesado, como la yuca, por ejemplo, y ya no arroz, ¿no? O papa y ya no arroz. O bueno, arroz, pero no papa ni yuca, ¿no? Y una menestra, una proteína, una menestra, vegetales y un carbohidrato, porque tampoco puedes dejar de consumir carbohidratos es necesario, es energía, es combustible, ¿no? Pero cuando lo duplicas la ración de carbo, pues se vuelve azúcar inmediatamente y te puede producir también diabetes, ¿no? Entonces, a lo menos de lunes a viernes. Y sábado y domingo, bueno, ya pues uno se da su gusto, ¿no? Sábado y domingo. O sábado o domingo tanto mejor. Pero de lunes a viernes balancearlo así. Y listo, ¿no? Y listo. Pero bueno, estos son los pasos para prevenir la demencia y el Alzheimer. Ojo al piojo. Hay que controlar el tema de la hipertensión. El sedentarismo. También. Es que, como vuelvo a decir, cada uno escoge su estilo de vida y acá nadie es mejor que nadie, ¿no? Pero hacer caminatas al parque, trotar, cuando menos 30 minutos al día, hace la diferencia. Créanme, yo acabo de titularme hace unos meses de entrenador personal y sí, hace la total diferencia. Si tú tienes un buen personal trainer que te hace una buena rutina, que no necesariamente tiene que ser con pesas o máquinas, ¿no?
Hay diferentes formas de hacer ejercicio, hace la diferencia. El alcoholismo también, el consumo desmesurado de alcohol, ¿no? Y yo he trabajado en bares, en países distintos, ¿no? En ciudades distintas. Entonces, decir de que es un patrimonio cultural solo de un país es completamente falso. Todo el mundo toma mucho y todo el mundo se puede exceder. Todo el mundo. Pero buscar la gradualidad depende de cada uno, ¿no? Yo he conocido y he vivido experiencias en tipos de negocio donde literalmente todos los días tomabas. He trabajado en restaurantes, he trabajado en bares, donde el entretenimiento principal del staff es después ir a tomar unos tragos. ¿Por qué? Por la adrenalina del día a día, el ajetreo, quieres relajar la mente y piensas que con unos traguitos pues estás relajando la mente. Tal vez sí, pero también estás generándote una posibilidad de Alzheimer o de demencia senil, ¿no? La marihuana, por ejemplo, para aquellos que la santifican, cuidado. Hay que saber cómo usarla y para qué usarla. El doctor Amén dice que lo considera positivo para el tratamiento de glaucoma y para la falta de apetito. Para nada más. ¿Por qué? Porque dice que la marihuana como paliativo del dolor lo puedes usar, te puede funcionar, pero hasta cierto punto. Porque después te deja de funcionar. Y te generó dependencia, ¿no? El cigarrillo, la cafeína, ¿no? Por ejemplo, yo me confieso que también para el tema del deporte tomo los energizantes y todo y tienen un grado de cafeína elevado, así que también eso lo voy a cortar. Los alimentos pues ultraprocesados, ¿no? Todo lo que está extremadamente industrializado, los golpes, ¿no? Los golpes, ¿no? Tener en ambientes húmedos donde hay mucho moho, mucha humedad, mucho hongo, cuidado, ¿no? La anestesia también es una cuestión de riesgo que hay que tener cuidado. Los trastornos del sueño, la diabetes, la obesidad, las infecciones crónicas, los problemas hormonales. Muy, muy interesante el trabajo del doctor Amén. Y bueno, vamos a escuchar un poquito de él ya para despedirnos. Y pues nada, si quieren se puede hacer un programa más de este tópico. Espero que haya sido de mucha utilidad para todos, porque la verdad que para mí sí lo fue. Y vamos a escuchar un poquito al doctor Amén. Van a escucharlo un poco robótico porque yo para el programa, para que sea fácil de entenderse, pues lo pongo en español con el convertidor automático que hay en YouTube. Pero da para escucharse, da para entenderse y sobre todo pues asimilar la información muy, muy, muy interesante. Así que empezamos. Gracias, doctor. Usted estudia el cerebro, no solo las emociones, sino el cerebro físico, la biología del cerebro. Tengo muchas preguntas para usted sobre eso, pero empecemos con el cannabis. ¿Qué efectos tiene el cannabis, la marihuana en el cerebro? Publiqué un estudio de 1,000 consumidores de marihuana y lo comparé con nuestro grupo sano. Cada área de su cerebro tenía menor flujo sanguíneo y actividad. Y luego, justo este año, de forma medible en el estudio de imagen que hacemos, llamado SPECT, S-P-E-C-T, tomografía por emisión de fotón único, analiza el flujo sanguíneo, actividad y función mitocondrial. Y perdone mi ignorancia, ¿qué es la función mitocondrial? Las mitocondrias, que son las pequeñas centrales de energía de la célula, ellas
activan y mantienen la célula energizada y viva. Y el 49% del marcador que usamos para este estudio es absorbido por las mitocondrias del cerebro. Así que cuando vemos baja actividad, es realmente baja actividad junto con un menor flujo sanguíneo. Y luego hay un nuevo estudio de un grupo distinto al nuestro sobre 1,000 jóvenes consumidores de marihuana y las áreas del cerebro involucradas en el aprendizaje y la memoria. Tenían bajo flujo sanguíneo y actividad. Así que no soy solo yo porque tenga un problema con la marihuana. Son otros científicos también que dicen que la marihuana no es buena para el cerebro. ¿Cuáles son los efectos de una menor actividad mitocondrial y un menor flujo sanguíneo? Puede estar relacionado con cansancio, baja motivación. Puede relacionarse con depresión. Con el tiempo puede llevar a más ansiedad porque el cerebro no puede calmarse. Y en vulnerables puede relacionarse con mayor riesgo de psicosis. ¿Cómo funciona? De repente vemos que la marihuana no es droga, es medicina. Nos han dicho que es la medicina más curativa. Es, entre comillas, natural. Dios la hizo. Y es la respuesta a la mayoría de nuestros problemas físicos y psicológicos. Y ahora, de repente, estudios muestran una conexión directa entre el consumo excesivo de marihuana y la psicosis. ¿Esa conexión es real? Y si es así, ¿cómo ocurre exactamente? ¿Lo sabemos? Bueno, es absolutamente real. Y las personas que tienen una cierta composición genética son más vulnerables a volverse psicóticas. Un gen en particular, si tienes una combinación de una anomalía en ese gen, tienes 7 veces más, o sea, 700% más riesgo de volverte psicótico si eres gran consumidor de marihuana. Así que no es para todos, claro, pero para todos el riesgo es de entre 2 a 4 veces más, especialmente si empiezas joven. Y ahora son los jóvenes los que sufren por la idea de que la marihuana es inofensiva, porque no es inofensiva, sino porque creen que es inofensiva. Creo que la psilocibina va por el mismo camino. Cuando la percepción del peligro de una droga disminuye, su consumo aumenta, y eso es lo que hemos visto. Y los adolescentes que consumen tienen mayor incidencia de ansiedad, depresión, suicidio y psicosis a sus 20s. Así que estás tomando un cerebro en desarrollo y alterando cómo ese cerebro se desarrolla. Y lo que estamos viendo es la mayor incidencia de problemas cerebrales y de salud mental en los jóvenes que jamás hayamos visto. Un estudio de los CDC, el 57% de las adolescentes reportan tristeza persistente. 57%, 32% ha pensado en suicidarse. Piensa en eso. ¿De toda la población en general o de qué grupo específico? Las adolescentes. Chicas, el 32% ha pensado en suicidarse. 32% de adolescentes en Estados Unidos. Sí. 24% ha planeado suicidarse. Y 13% lo ha intentado. Estamos en este desastre mental. Y debemos preguntarnos por qué. Y es más complicado que solo la marihuana. Pero la marihuana es claramente parte de ello. Y parte de ello son las mentiras sociales que he visto desde los 80. Empecé mi Increíble. Este es un dato alucinante. O sea, 57% de las mujeres que consumen marihuana a la temprana edad tienen depresión severa. 32 tienen pensamientos suicidas. 24, si no me equivoco, planifican su suicidio.
y creo que dijo algo del 13%, lo llegan a intentar. O sea, literalmente hay una promoción de la cultura pop para el uso de este tipo de droga que lo normaliza, lo regulariza, planificando que una gran porción de la juventud se mate. Se mate porque están siendo afectados cerebralmente por esta droga. Es increíble, es alucinante, es triste y sobre todo es la direccionalidad de a dónde va, ¿no? Porque la industria de Hollywood satánica, pedófila, Illuminati, te mete por todas partes, consúmelo, no pasa nada, tú eres cool, para reducir la población en los mismos Estados Unidos. Porque otra cosa que el doctor Amén menciona es de que en la mayoría de los países productores el consumo de las drogas es muy bajo. O sea, más se exporta para el consumo americano, ¿no? Pero igual hay una influencia cultural que debemos observar, ¿no? Que debemos decir, oye, a los chicos sobre todo, piensa en qué es bueno para tu cerebro y qué es malo para tu cerebro, ¿no? Antes que todo, ¿no? Es uno de los mensajes que me ha gustado mucho del doctor Amén, ¿no? Y tratar de incluirlo en nuestro día a día y en nuestro modo de vida, ¿no? No es fácil, pero como lo dije al comienzo, yo creo que la clave está en la moderación, ¿no? Definitivamente es lo que hace la diferencia. Muy bien, chicos, muchísimas gracias. Esto fue Brutalmente Honesto. Muy buenas noches. Estamos ya cumpliendo una hora. La verdad, me hubiera gustado extenderme más en esto, pero es un tema muy profundo que tiene bastantes aristas, pero en algún momento lo podemos volver a tocar. Lo que sí, les repito una vez más, ¿qué se puede hacer para evitar la demencia senil o el Alzheimer? Cuidarnos del tema de la hipertensión, hacer deporte, no ser sedentarios, controlar un poco el tema del alcoholismo, ¿no? La marihuana también, eliminarlo si es posible, los cigarrillos también, ¿no? La cafeína, cuidado, los alimentos ultraprocesados, cuidado con golpes a la cabeza, cuidado con lugares de humedad donde haya moho, ¿no? En el tema de la anestesia general, es un tema bien polémico, ¿no? El doctor Amén dice que, bueno, por lo general en los Estados Unidos, no sé cómo es acá, siempre por un tema de lucro, pues te dan la primera opción ante un problema físico, opérate, ¿no? Y él dice que lo que él recomienda es primero, antes que cualquier operación, no asegurarse si hay tratamientos de rehabilitación que puedan evitar llegar a cirugía, porque el daño que puede producir la anestesia general es muy severo, ¿no? También cuidarse del sueño, tratar de dormir correctamente, evitar temas de diabetes y la obesidad, ¿no? Literalmente, mientras más le crece a uno la panza, más se le reduce el cerebro. Y mientras su masa encefálica es más pequeña, más posibilidades de que te enfermes y que termines con una demencia o con Alzheimer, que es trágico. Así que pues nada, chicos, esto fue Brutalmente Honesto. Muy buenas noches, me encantó el programa el día de hoy. Me siento que he aprendido muchísimo y me siento orgulloso justamente de aprender. Así que pues nada, nos vemos en el próximo capítulo, que será el próximo martes, ¿no? El próximo martes, hoy estamos jueves 20 de noviembre. Así que nos estaremos viendo el próximo martes. ¿Qué día cae? A ver. Ajá, si hoy día es jueves 20, nos estaríamos viendo el día 25, martes 25 de noviembre, en un episodio más de Brutalmente Honesto. Muchísimas gracias, buenas noches. Contento, también quiero mandarle saludo a mi amigo Eder, que ya encontró a Brandon. Ha encontrado a su perrito tan bonito, tiene un Golden Retriever lindo, hermoso, y lo encontró, porque estaba de paseo por ahí, se había escapado el famoso Brandon, pero llegó nuevamente a casa. Así que yo comprendo la satisfacción y la felicidad que debe estar sintiendo mi gran amigo Eder y su familia. Un excelente mecánico, Eder, un capo de capos, ¿eh? Un capo de capos, realmente un gran mecánico.
Si en algún momento tienen algún tema que ver con algún automóvil que tengan y necesiten su apoyo, realmente Eder es la persona a llamar en primer lugar, porque tiene una de las cosas que uno siempre espera de la gente que te hace algún servicio, que es puntual. En el Perú, o sea, es una especie casi en extinción, Eder. Y en segundo lugar, que te ofrece soluciones variadas dependiendo de tu poder adquisitivo y tu momento, ¿no? Así que no duden en llamar al buen Eder si tienen algún problema con el carro al 986-118-643, repito, 986-118-643. Se comunican con el buen Eder, que está por Barranco, por Catalino Miranda y por la Nueva Vía Expresa. Ahí tiene sus talleres donde los va a atender muy muy bien, estoy seguro. Muchísimas gracias, chicos, esto fue Brutalmente Honesto y nos estamos viendo en el próximo programa. Chau, gracias por todo. Chau, 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 chau. Started